hija de un aguerrido cacique guaraní, que se había instalado con su gente en un lugar hermoso, muy codiciado por sus vecinos. La joven guardaba un triste recuerdo de las continuas luchas que su padre debió enfrentar para defender ese paraje, para defender ese lugar de la invasión de sus enemigos. Y de cómo el cacique, con el correr de los años, con el correr de las batallas, se había vuelto cada vez más duro e implacable. Dicen que hacía mucho tiempo que Cuimaé, el joven cacique de la tribu vecina, estaba enamorado de Ñambuí. La muchacha aceptaba los regalos que le traía su pretendiente, pero después corría al monte a jugar con los pájaros y a trenzar guirnaldas de flores para adornar sus negros cabellos. Y resulta que un día su padre le ordenó que aceptara a Cuimaé por esposo. Así, las dos tribus unidas podían luchar mejor frente a cualquier invasor. Ñambuí aceptó el mandato de su padre y Cuimaé, feliz, comenzó los preparativos de la boda. La joven también se sintió contenta, aunque seguía recorriendo el monte a pesar de las advertencias de su enamorado, quien temía por ella, ya que conocía bien los peligros de la selva. Una mañana, la joven escuchó gritos y al salir de su toldo, vio a los guerreros preparándose para la lucha. Una tribu vecina se aprestaba para invadirlos y el cacique, ayudado por Cuimaé, iba decidido a luchar hasta las últimas consecuencias. Después de que partieron, Ñambuí se refugió de nuevo en su toldo. No podía unirse a las otras mujeres de la tribu, que sentadas alrededor de una fogata, clamaban por el triunfo de los hombres. Sufría demasiado de imaginar la lucha, pues pensar en los heridos y muertos de uno y otro bando la llenaba de tristeza. Llegó la noche y los guerreros aún no habían vuelto, cuando Ñambuí escuchó de pronto un extraño lamento. Primero sintió miedo, pero después se asomó afuera y vio la sombra de un hombre iluminada por la tenue luz de la luna. Primero se paralizó del terror y estaba a punto de pedir auxilio cuando la sombra, el hombre, se desplomó. Entonces, impulsada por una extraña fuerza, se acercó y vio a un joven indio tendido en el suelo. Por su vestimenta se dio cuenta de que era de la tribu enemiga, y al inclinarse sobre él, descubrió que tenía una profunda herida en una pierna. Supuso que, confundido, no se había dado cuenta de que se introducía en el campamento enemigo. Sacando fuerzas de flaqueza, la muchacha lo arrastró hasta ocultarlo detrás de su toldo, que quedaba algo apartado del de los demás. Después buscó hierbas y ungüentos que aplicó sobre la herida del joven. Este abrió un momento los ojos y al verla la miró extasiado. No entendía cómo esa bella muchacha lo estaba cuidando.
desconcertado, pero ya más aliviado de su dolor, se quedó dormido. Cuando Ñiambuí lo vio descansar tranquilo, entró rápidamente en su toldo y trató de calmarse. Temía por la suerte del joven enemigo, y conociendo el carácter de su padre, deseó que el muchacho, una vez repuesto, se alejara de allí lo antes posible. Envuelta ella también en sus temores, se quedó dormida y soñó con aquel indio. La despertaron los gritos de los hombres que volvían de la lucha. Temblando, se asomó afuera y escuchó que su padre y Cuimaé la saludaban. Se acercó, tratando de no hacer caso a los latidos de su corazón. La mirada de los guerreros era dura. Habían podido frenar los avances del enemigo, pero a costa de la pérdida de muchos hombres. El cacique le comentó que debían partir nuevamente a la batalla, pero antes de que eso sucediera, él quería que se casara con Cuimaé. La joven se inclinó ante su padre, mientras Cuimaé se adelantaba para abrazarla. En eso se escucharon gritos y algunos soldados trajeron prisionero al joven enemigo. Lo arrastraban ya que apenas podía caminar, y el cacique ordenó que lo encerraran inmediatamente. La muchacha no pudo evitar lanzar un suave quejido. Ese quejido fue escuchado por Cuimaé, que observó la palidez de su rostro y 1000 sospechas lo invadieron. Hacía tanto que esperaba a Ñiambuí. Hacía tan poco que ella le sonreía como aceptando su cariño, que ya no podía tolerar ningún rechazo. Fue así que preparó los festejos para la boda con un apuro febril. Ñiambuí, por el contrario, parecía languidecer día a día, y mientras las mujeres de la tribu le probaban la túnica nupcial, mientras alrededor de ella los preparativos se sucedían los unos a los otros, permanecía pasiva en medio del bullicio. La mirada resignada del joven prisionero la perseguía constantemente, y a menudo paseaba como por casualidad frente al toldo donde estaba encerrado. El joven también se había sentido hechizado por la dulce india, y aunque sus miradas solo se encontraban fugazmente, expresaban todo lo que ellos dos sentían. Nadie se percató de lo que sucedía, solo Cuimaé no perdía los gestos y las miradas de la joven, y sentía su corazón estallar de dolor. La noche anterior a la boda se celebró un festejo prenupcial. Después, todos quedaron dormidos. Todos menos Ñiambuí. Se acercó sigilosamente al toldo del prisionero. Hasta su guardián dormía. Haciendo un gran esfuerzo, pudo desatar las lianas que lo sujetaban y los dos huyeron al monte. Allí, apenas iluminados por la luna, se abrazaron.
Lo que no se imaginaban era que Cuimaé, enloquecido de celos, los había seguido. Desesperado, el joven cacique sacó la flecha más afilada y la puso en su arco. La lanzó con fuerza sobre ambos. Ñambuí y el joven se desplomaron, mientras la selva vibró bruscamente, sacudida por una carcajada de loco. Amor y odio habían sido demasiado fuertes para Cuimaé, pero los dioses se compadecieron de él y lo convirtieron en un ave. Desde entonces el Urutaú recorre los campos, recuerda a su amada Ñambuí y llena el vacío de la noche con sus tristes lamentos. Y aquí termina esta historia. Si te gustó, no lo olvides. Suscríbete a este canal y comparte este video. Mientras tanto, seguiremos contándote más y más historias hechas especialmente para ti. Nos vemos en la próxima aventura.